Bienvenidos de vuelta a Hare Krishna. Este es el Bhagavad Gita Podcast en día jueves 25 de enero 2024. Nosotros estamos en el capítulo segundo de la Gita, texto 48. Así que comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yogasta Kuru Karmani Sangam Tyaktva Dhananyaya Siddhi Asidhyo Samobhutva Samatvam Yoga Uchate. Un verso de verdad resaltante, verso muy importante, ya que en este verso se da la definición de qué es yoga. Krishna dice, Samatvam Yoga Uchate. Krishna utiliza esta palabra, el mismo término yoga, propias palabras suyas. Yoga Uchate. Eso significa que Krishna está diciendo que se dice o se entiende por yoga, yoga uchate, tal cosa. ¿Y qué es lo que se entiende por yoga? Krishna dice, samatvam. Samatvam es lo que se entiende por yoga. Samatvam yoga uchate. Y es bastante relevante, como digo. La razón de ello es que, más relevante en un contexto, digamos, histórico, en el cual es tan popular el yoga, es tan conocida, es una palabra ya global o universal, de uso, universal y global, yoga, de tantas maneras, y en sus tantas variantes hay diferentes formas, de acuerdo parecería a la creatividad de cada quien. Yoga para esto, yoga para lo otro, yoga en el agua, yoga, en fin, yoga de todo tipo. Y definitivamente que podríamos cuestionar lo genuino que serían esos tipos de yoga. Si tienen, ¿qué tanto de yoga tienen? Si solamente tienen el nombre de yoga, o qué tan genuino, qué tan acorde con el verdadero concepto de yoga están esos tipos de yoga. Como dije, este verso es relevante porque estamos aquí frente a un libro, que es la Bhagavad Gita, un libro que tiene mucha autoridad. No estamos hablando aquí solamente de nuestra opinión, no es mi opinión solamente, si no estamos, como dije, viendo un libro que es el libro central, aceptado por, vamos a decir, billones de personas, ya que solamente si nos paramos en la India, la Bhagavad Gita es la Bhagavad Gita. Ese es un libro autorizado. Luego está lo otro, cuánto compromiso tienen las personas que creen y aceptan la Bhagavad Gita, cuánto compromiso tienen para seguirlo. Ese es otro tema, pero que en sí es un libro aceptado por, vamos a decir, literalmente miles de millones de personas. Al menos solo la India tiene más de 1,000 millones de personas. Y luego tenemos las zonas cercanas fuera de la India, pero que son alcanzadas también por estos restos de la cultura de los textos védicos. Entonces, la Gita sí es un libro autorizado, y vaya que es autorizado. Los Vedas son muy autorizados. Y aquí la Suprema Personalidad de Dios está definiendo entonces qué es el yoga. Se entiende por yoga samatvam. Ahora vamos a descubrir qué es lo que se entiende por yoga. Vamos a leer la traducción de este verso. Dijo Krishna, desempeña tu deber de un modo equilibrado, oh Arjuna, abandonando todo apego al éxito o al fracaso. Esa clase de ecuanimidad
se denomina yoga. Aquí está. Samatvam, dice Krishna. Samatvam yoga uchate. Se entiende por yoga ecuanimidad, ser ecuánime. Y es una propuesta que Krishna la reitera una y otra vez en la Gita. Y principalmente, digamos, en estos primeros 6 capítulos, en los primeros 6 capítulos, del primero al sexto, en los cuales hay un énfasis más hacia la acción, digamos. Sí, debido a que en los siguientes 6 capítulos, del 7 al 13, hay un énfasis ya no solamente en ser ecuánime, sino más bien en centrar la atención en Dios, ¿no? En estos primeros 6 capítulos, digamos que se incluye poco, si podemos decirlo así, se incluye poco en sí la presencia de Dios, digamos, por decirlo de una manera. Entonces yoga es ecuanimidad. Y en el contexto de estos, en el marco de estos versos que estamos viendo, por ejemplo, el del verso anterior, 47, 48, 49 también, que será el próximo verso, hay toda una, y vamos a leerlos ahora los 3 juntos, hay toda una línea y un eje central en torno a estos versos, y ese eje central es la acción y el desapego. Porque como sabemos, como hemos venido diciendo, es que la vida nos exige actuar en el sentido de hacer cosas. Como decíamos, nadie puede simplemente estar, simplemente vivir, despertarse, dormir, comer y volver a dormir. Por un lado, en general, nadie puede hacerlo, porque como dije, la vida misma nos pide, nos exige que actuemos. Y por otro lado, no solamente el entorno nos pide ello, sino que internamente también, y esto es algo que podemos observarlo a través de diferentes enfoques en la psicología, y es que resulta ser que a medida que la persona se involucra en actividades que tienen significado, actividades significativas, en la medida en que la persona se ve a sí misma ocupada y envuelta en actividades que impactan a otros de manera positiva, actividades significativas en su vida, en esa medida la persona vive más satisfecha. Así que por estas 2 razones, el entorno mismo nos pide actuar, la vida misma nos exige actuar, vivir, hacer cosas, y es que el corazón también internamente, ¿quién va a conseguir satisfacción solamente haciendo nada? Y aún así, si nos ponemos todavía más rigurosos con la definición de qué es actuar, qué significaría accionar, llevar a cabo acciones, ya en sí el acto de dormir ya estamos hablando de un verbo, dormir, ya hay una acción allí, despertar, respirar. En un sentido así más filosófico no es posible, y en realidad en un sentido literal, no es posible vivir sin actuar. El verbo es necesario, la acción es necesaria para el ser humano. Entonces, hablando de un ser humano, digamos, sano, que está ocupado en actividades, envuelto en muchas actividades, resulta ser que el yoga tiene ese vínculo muy cercano con las acciones que uno lleva a cabo, con cómo, no solamente el yoga en el sentido ya de ir a una clase de yoga, que es como más comúnmente se entiende hoy, más un asunto también físico, que también pudiéramos hablar, que hoy no es el tema, pero pudiéramos hablar del por qué hoy por hoy a nivel global se entiende por yoga nada más esta parte física. Claro, y el yoga hay diferentes formas de ejecutar ese yoga. Ahora estamos estudiando la parte más esencial del yoga. Hay diferentes formas autorizadas de yoga. Tenemos el Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, que usualmente se los usa, estos 2 términos como son intercambiables, o Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga. Hay diferentes formas de yoga, pero en esencia lo que estamos estudiando aquí es la esencia en sí del concepto mismo de yoga, ¿no? Y decía, la mayor parte de las personas considera que yoga es eso, acudir a una sesión de yoga y después termino ello y sigo con mi vida normal o con mi vida.
dependiendo de qué tan normal sea. Pero la definición que presenta la Bhagavad Gita, como dije, un libro muy autorizado, es que hay un vínculo entre el yoga y nuestras acciones diarias, nuestras acciones cotidianas. Y ese yoga puede permear, puede penetrar toda mi vida. Y puedo yo vivir en una mentalidad yógica, digamos, todo lo que hago. Y esto Krishna lo va a recomendar, como dije, en varios momentos en la Gita. Krishna va a decir esto: actúa y piensa de tal manera. Actúa, le dice a Arjuna, pero pensando de cierta manera. Aquí el asunto clave es entrenar la mente para que al momento de realizar ciertas actividades, la mente esté pensando de cierta manera. Eso requiere un entrenamiento. Pero vamos entonces a leer el verso 47. El verso de hoy, el 48, ¿no? Pero vamos a hacer este contexto. En el 47, Krishna dijo lo siguiente: tú tienes el derecho a desempeñar tu deber prescrito, pero no a los frutos de la acción. Esto es algo así como, podemos por un momento intercambiar esta palabra derecho por control, ya que si yo tengo derecho sobre algo, pues tengo control sobre ello también, ¿no? Y es algo, una de las cosas interesantes de tener derechos, es que yo controlo esos derechos. Si yo poseo algo, tengo el derecho de poseer eso, entonces también puedo controlarlo, ¿no? Y si no lo puedo controlar, entonces voy a exigir mi derecho. Soy libre. Entonces, en un sentido, nada más para tener una mejor idea de lo que Krishna está diciendo aquí, podemos cambiar esta palabra derecho por control y se vuelve un poco más claro. Leamos de vuelta. Una segunda lectura diría así: tú tienes el control para desempeñar tus deberes prescritos, pero no tienes control sobre los frutos de la acción. O sea, Arjuna, tú no puedes controlar cómo van a resultar las cosas. Tú no puedes. Tú puedes, sí, conducir, tomar el carro, conducir, pero no sabes cómo vas a llegar, no sabes qué cosas te vas a encontrar en el camino. El resultado que es llegar a tu destino no lo puedes controlar tú. Y así con todo. Uno puede controlar, sí, la forma en la que uno actúa, la forma en la que uno opera, cuánta energía le pongo, cuánta intención le pongo. Eso sí, ahí sí puedo controlar mi desempeño, pero no los frutos. Sigamos leyendo. Estamos en el 47 todavía. Krishna dice: nunca consideres que eres la causa de los resultados de tus actividades. O sea, en otras palabras, no creas que es por ti que salió bien lo que salió bien. No creas que eres el superhéroe o el responsable. Si bien es verdad, puede ser que te hayas esforzado mucho, pero en fin de cuentas, cuando algo sale bien y que tu esfuerzo estuvo puesto allí, no es del todo por ti. Hay tantas condiciones tantos factores que entran al juego aquí, que no es solamente porque tú te esforzaste que salió bien. No solamente porque tú cuidaste y plantaste bien este arbolito, lo regaste con agua, etcétera, sombra, y después el árbol ahora creció y está dando frutos, naranjas. Pero no es por ti, Arjuna, no pienses que es por ti que se dan las cosas. Tú solamente eres un factor en medio de toda una serie de factores que más adelante vendrá este tema. Krishna habla de los 5 factores de la acción. Esto vendrá más adelante. Pero de entrada Krishna dice: no consideres que es por ti. Y lo mismo cuando el resultado no sucede. No te quedes martillándote a ti mismo porque algo no sucedió. Porque de vuelta tú eres solamente un factor entre todos los factores existentes para que algo se dé o no se dé. Y lo tercero que Krishna dice en este verso 47, él dice: jamás te apegues a no cumplir con tu deber. Arjuna, ante todas las cosas siempre cumple con tu deber. Lleva a cabo las acciones que te corresponden. Eso es el verso 47. Vamos al 48. Desempeña tu deber de un modo equilibrado, Arjuna, abandonando todo apego al éxito o al fracaso. Esa clase de ecuanimidad se denomina yoga. Krishna entonces habla de una actitud, ¿sí?, que es de ecuanimidad, ser ecuánime.
Y esa ecuanimidad entonces también incluye la tolerancia. En ser ecuánime, que también vale la pena definir a qué nos referimos cuando estamos hablando de ecuanimidad. Voy a compartir esta pantalla. En el diccionario se nos define ecuanimidad como igualdad y constancia de ánimo. Igualdad y constancia de ánimo. Podemos entrar un momento, sí, a Wikipedia, ya que hay un poco más acá. Ecuanimidad es un estado de estabilidad y compostura psicológica. Estoy leyendo de esta definición. Un estado de estabilidad y compostura psicológica que no se ve perturbado por la experiencia o exposición a emociones, dolor o algunos otros fenómenos que pueden causar la pérdida del equilibrio de la mente. Equilibrio mental. ¿Equilibrio mental en qué? Recordemos que Krishna viene hablando entonces de actuar, de mantenerse activo, y indudablemente van a ocurrir diferentes eventos, vamos a ser puestos en diferentes circunstancias que nos van a generar diferentes emociones, pero Krishna está recomendando que uno sea capaz de mantenerse ecuánime, o sea, con todos esos estímulos externos. Algunos son agradables, algunos son desagradables. A pesar de todos esos estímulos, yo sea capaz de mantenerme ecuánime, ejecutando los deberes que me corresponden en mi vida. Eso se denomina yoga. Krishna dice, Samatvam yoga uchate. Claro, porque yo podría mantenerme ecuánime, por ejemplo, y es una de las, podemos hablar aquí de una de las diferencias o las diferentes aplicaciones de la tolerancia. Yo, por ejemplo, pudiera ser tolerante, estoy aquí sentado, no sé, pasando el rato, un momento de tranquilidad, un momento de ocio, ¿ok? Un momento de descanso. Y pudiera yo ser tolerante a, no sé, al frío o al calor que estoy experimentando. Sin embargo, hay poco mérito, digamos, cuando yo tolero algo y al mismo tiempo me mantengo inactivo. Claro, es tolerancia, sí, estoy tolerando el frío, el calor, sí, pero me mantengo inactivo. Como digo, hay poco mérito. El mérito viene, y de alguna manera también es, digamos que es un buen punto de partida, a pesar de que no estoy activo, pero al menos tengo tolerancia. Puede haber un nivel menor en el cual no estoy activo y aún así, y aparte de no estar activo, al mismo tiempo no puedo tolerar el frío, no puedo tolerar el calor o tolerar cualquier otras cosas. Pero el mérito viene cuando soy capaz de tolerar algo, volvamos con el calor y el frío, y al mismo tiempo que tolero, me mantengo activo en mis responsabilidades. Ahí hay más mérito, porque la persona, aquí lo que Krishna está diciendo, se mantiene ecuánime y no se perturba frente a la responsabilidad que la vida le exige. Y habrá todo tipo de responsabilidades, habrá deberes, habrá dharmas y karmas que son mayores, que son menores, que son más circunstanciales, pero lo cierto es que todos tenemos responsabilidades. Y tolerando lo externo, manteniéndome en mis deberes, eso es lo que se llama entonces, de acuerdo con la Gita, ecuanimidad, un estado de ánimo que, ok, sí, puede ser que me vea un poco afectado por el calor, por el frío, por lo agradable, por lo desagradable, pero me mantengo ecuánime, desempeñando mis deberes. Y claro, aquí vienen otras cosas. Yo podría decir, ok, me voy a mantener ecuánime, tengo estos deberes, pero me mantengo ecuánime porque yo sé que al final voy a tener un buen resultado. Aquí estamos acercándonos a otra aplicación de esa ecuanimidad. Yo pudiera determinarme, por ejemplo, a hacer eso, ser muy constante, muy constante. ¿Por qué? Porque en el fondo sé que me espera un buen resultado y ese es mi descanso. Descanso en la idea de que, a pesar de que voy a tolerar durante un tiempo, sé que voy a disfrutar cuando venga un buen resultado. Y eso no sería yoga. Digo, es algo bueno, sin duda, pero
ya que estamos queriendo encontrar la definición de yoga y queriendo comprenderla, eso no sería yoga. No solamente es la ecuanimidad y la constancia en un estado de ánimo, sino que al mismo tiempo la persona no está pensando en el resultado. Justamente el verso anterior, verso 47, acabamos de leerlo. Krishna dice, no tienes el derecho a los frutos de la acción. Y hay otra lectura en este verso en la cual Krishna dice, Arjuna, que no te motive, que tu motivación no sea pensar en cuánto vas a obtener, pensar en el resultado. Lo tuyo es ejecutar tus deberes. El resultado ya es otra cosa. Porque recuerda, Arjuna, que el resultado puede ser diferente al que esperas y puedes encontrarte frustrado, decepcionado cuando veas que ese resultado por el cual tanto trabajaste no se está presentando. Entonces, de vuelta, el yoga requiere estos dos componentes. Ecuanimidad, pero al mismo tiempo desapego. Abandonar el apego al éxito o al fracaso. Como dije, es posible verlo hoy por hoy. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir? Tal vez sea muy claro este ejemplo de alguien que está muy determinado a asistir al gimnasio, por ejemplo, a cuidar de su salud y etcétera. Bueno, hay diferentes motivaciones del por qué alguien va, en diferentes razones, por qué alguien asiste al gimnasio, ¿no? Pero es de alguna manera fácil ver esa motivación en donde la persona, el entrenador personal, se da cuenta de que la persona está esforzándose mucho y le recuerda de que siga, porque este es el resultado, esto es lo que queremos ver, queremos ganar más masa muscular, queremos bajar de peso o lo que sea. En ese caso hay constancia y puede ser que hay un nivel de constancia muy alto, pero falta el otro componente, el desapego, para que sea yoga. Y luego tenemos lo otro. ¿Qué pasa cuando este componente, que es la constancia, está ausente, pero está presente? A ver, ya analizamos cuando hay presencia de constancia y ausencia de desapego. Ahora hablemos cuando hay presencia de desapego y ausencia de constancia. Aquí estamos hablando para ustedes, ¿no? Para la audiencia que conozca el tema de las tres modalidades de la naturaleza material. Aquí estamos orbitando sobre el tema también de las tres modalidades, porque las acciones, cuando la persona tiene presente estos dos componentes, constancia y desapego, es una acción en bondad. No vamos a hablar mucho de ello hoy, solamente lo vamos a nombrar. Cuando la persona actúa con suficiente constancia, pero sin desapego, entonces la persona está actuando más en pasión. Y cuando la persona tiene suficiente desapego, bueno, una acción así pura en la ignorancia sería que la persona tiene apego por las cosas y al mismo tiempo le falta constancia. Y también, si la persona tiene bastante desapego, no le importa el resultado, pero tampoco tiene constancia. Entonces estamos hablando aquí de una pereza tal vez y diferentes formas en las que se manifiesta esa ignorancia, una vida en oscuridad. Sí, ok, tengo desapego. Yo me vivo despreocupado de la vida porque sí, me desapego de las cosas, de los resultados, pero no tengo constancia en mis deberes, en mis responsabilidades. Eso es una muestra de ignorancia. Es una actitud hacia la vida en oscuridad, en ignorancia, en los términos que usa la Gita, esa ignorancia en el sentido conceptual que usa la Gita, vivir en oscuridad, tamaguna. Entonces sí, alguien podría cultivar esta virtud del desapego, pero si no hay constancia, tampoco la va a conducir, esa actitud desapegada sin constancia no la va a conducir a una tranquilidad del corazón. Lo que va a conducir a una tranquilidad del corazón, una paz interna, es el yoga, el llevar a cabo un yoga, el ejecutar yoga. Es por esa razón que Krishna habla todo este libro, para enseñar a la audiencia, en una primera instancia a Arjuna, pero para enseñar a todos cómo llevar a cabo el yoga, porque a través del yoga se puede vivir tranquilo, se puede vivir pleno. De hecho, Krishna lo va a decir un momento más adelante, después de estos versos en los que estamos. Krishna va a decir que el yoga es el arte de todo trabajo. Uno se vuelve un artista en el acto de vivir.
O sea, la vida misma se vuelve una expresión de arte, ya no solamente en el sentido de arte estético o arte escénico o arte visual, sino es un arte en el sentido de que la persona sabe ir, si podemos decirlo así, un poco romántico, ir como danzando con la música de la vida, un poco romántico y poético. Pero sí, se vuelve un arte el vivir. ¿Cuándo se vuelve un arte el vivir? Cuando la persona puede incorporar en su vida el yoga, el aprender a vivir con desapego, con constancia en sus deberes y encontrando placer en eso, en el proceso mismo, no tanto en el resultado. Vamos a leer, echar un vistazo nada más al texto 49, que es el siguiente. Krishna dice: mediante el servicio devocional, mantén muy alejados o muy lejos todas las actividades abominables y en ese estado de conciencia entrégate al Señor. Porque aquellos que quieren disfrutar de los frutos de su trabajo son avaros. Esto ya en el verso 49, que todavía se mantiene aquí el tema del yoga, y como yo decía, las acciones, el apego y la expectativa que tenemos sobre los frutos sigue estando aquí en este verso 49. Krishna incluye aquí este adjetivo ahora, los avaros. Alguien que actúa, que ejecuta todas sus acciones, sus deberes, pero que está pensando y codiciando los frutos de su trabajo. Esa persona es un avaro en términos, en opinión de Krishna. Y más adelante en la Gita, que esto lo leímos en la sesión anterior, Krishna habla del mismo punto, 5.12 de la Gita, que lo vamos a leer ahora. Entonces, lo comparto aquí en pantalla, 5.12. Krishna dice: el alma firmemente consagrada logra una paz inmaculada, porque me ofrece los resultados de todas sus actividades. Mientras que una persona que no está unida a lo divino, que codicia los frutos de su labor, se enreda. Aquí se habla de codicia, alguien que codicia los frutos de su labor. En el 5.12 y en el 2.49 que acabamos de leer, Krishna habla de la avaricia, o se refiere un poco a la avaricia. Por lo tanto, uno se enreda, y enredar significa quedar más perturbado el corazón. Ese es el enredo, es el resultado del enredo. La mente y el corazón quedan más perturbados, es más difícil conseguir sosiego y plenitud. Mientras que el asunto está en aprender a incorporar estos dos elementos, como leímos, desapego y constancia, desapego y ecuanimidad, y al mismo tiempo cultivar un estado de conciencia de entrega, que eso lo vamos a incluir en la próxima sesión. Vamos a hablar de eso después. De momento solo leímos como el contexto de estos 3 versos, y en realidad culmina Krishna con el verso 50, diciendo esto que nosotros ya nos estamos adelantando. Culmina Krishna diciendo que el yoga es el arte de todo trabajo. Eso ya lo leeremos a su momento, cuando llegue el tiempo. Así es que hay ese vínculo entre yoga, que lo definimos, hemos leído hoy la definición como ecuanimidad, actuar con ecuanimidad y con desapego, y al mismo tiempo ese vínculo entre las acciones que llevamos a cabo, el yoga, la paz misma que conseguimos, el sentido de plenitud, el sentido de paz, de sosiego, en el acto mismo de llevar a cabo actividades. Y es así entonces como todos aquellas figuras un tanto, ¿qué podríamos decir? Un poco de caricatura, aquellas figuras de los grandes sabios de la India y los grandes sabios. A veces está esa forma así un poco caricaturesca de que ellos viven plenos y felices y no haciendo nada. Y que necesariamente tienen que tener una barba larga y hay diferentes formas, ¿no?, de concebirlos. Pero aquí Krishna está planteando un yoga, un método que es posible llevarlo a cabo donde sea. No hace falta volverse una caricatura del libro, volverse así, adoptar todas estas formas externas. No hace falta. Lo que hace falta es aprender el método, un estado mental, un estado de conciencia que es diferente. Y bueno, de eso se ocupa este libro. Primero está sentando las bases y luego nos va a ir guiando para cómo aprender a ejecutar ese yoga. Nos va a hablar de diferentes tipos de yoga también. Eso vendrá más adelante.
De momento nos detenemos aquí. Espero que tengan un bonito día, provechoso, y que podamos seguir aprendiendo a cómo llevar una vida más plena, más satisfactoria con la guía de la Bhagavad Gita. Hasta la próxima. Hare Krishna.